Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de mi canal de YouTube. Lo sé, en este caso la espera ha sido un poquito más larga que entre los vídeos anteriores, algunos ya me lo ha dicho por mensaje privado, pero bueno, la complicada vida del padre de familia, el trabajo, el ajetreo de esas semanas pasadas con fotografías sin límites, ha sido todo una auténtica locura y si algo no encontraba era eso, el tiempo libre para sentarme un rato tranquilo a poder grabar contenido y poder compartir nuevas cosas con vosotros. Pero bueno, ya estoy aquí cumpliendo con lo prometido y os aseguro que los próximos vídeos tampoco se van a hacer desear tanto. ¿Y qué tengo preparado para este nuevo vídeo? Bueno, pues ya os comenté que no quería que este canal fuera exclusivamente de procesado digital, que sí, que es cierto que considero que el procesado está bien y es bastante interesante que, bueno, demos un pequeño o mayor empuje al gusto a nuestras fotografías en el ordenador. Pero una fotografía al cabo es como una casa, con lo cual al final tenemos que pintarla, decorarla, ponerle cosas por las estancias, pero si antes el arquitecto no ha hecho bien su trabajo, si la casa no ha sido bien diseñada, no ha sido bien construida, si los cimientos no son buenos y son sólidos, la casa se va a venir abajo porque no va a valer para nada. Y en fotografía es igual. Por lo cual, bueno, pues ya después de haber hecho 3 vídeos, los vídeos de los objetos inteligentes que ahí tenéis y los enlaces, bueno, pues ya toca hablar un poquito de técnica fotográfica. Y en este caso voy a compartir con vosotros una de las técnicas a las cuales suelo recurrir continuamente y que a mí me ha salvado muchas imágenes y que precisamente por eso quiero grabar este vídeo hablando de ello para poder ayudaros también a que algunas de vuestras imágenes puedan tener un interés extra. Así que nada, vamos con mi remedio para las solanas. ¿Qué hacer en esos días en los cuales se cumplen los peores presagios, hacemos nuestro viaje y llegamos a la localización y bueno, pues el cielo no tiene ni una nube, el cielo está absolutamente plano y nosotros por supuesto nos queremos traer algo bonito para casa? Bueno, pues lo que yo suelo hacer, la norma general es que intente introducir el sol dentro del encuadre, resto importancia al cielo, le quito espacio dentro del encuadre y busco, bueno, pues eso, el sol y un primer plano que sea importante y que lo introduzca en la escena precisamente para rellenar ese interés que, por otra parte, al cielo le estoy quitando. Pero esto no es siempre lo que hago. Hay algunas ocasiones en las cuales pese al cielo plano, no le queda mal. Por ejemplo, en esta imagen que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, que hice este verano en Chicago, bueno, pues el contraste entre el azul del cielo y el dorado de los edificios que estaban siendo bañados por la luz del amanecer, me gustó y bueno, pues decidí no incluir nada en el primer plano y sí que el cielo tuviera una parte importante precisamente para hacer esa dualidad frío-cálido. Como también podéis ver en esta otra fotografía que hice el año pasado en la Plaza de la Bolsa, en Burdeos, en la cual ya era la hora azul, tampoco había nubes, pero bueno, el reflejo simétrico del agua, ese juego de nuevo entre los colores azul y el cálido, bueno, pues quedaba bien y en ese caso, pues eso era ya suficiente. Pero generalmente sí que suelo intentar buscar, cuando tengo una solana, eso, quitarle un poquito de importancia al cielo, bajamos la cámara, como queráis llamarlo, cerramos el encuadre, de tal forma que haya menos porción de cielo y más del resto de la fotografía. Y aparte, meto el sol dentro del encuadre e intento capturarlo en forma de estrella de puntas, lo que también se llama sunburst o sunstar. ¿Y qué es una sunstar? Bueno, pues se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y supongo que en fotografía todavía más, así que es exactamente lo que tenéis en pantalla, capturar el sol de tal forma que aparezcan esa especie de rayos que salen del centro. Es algo subjetivo, pero a mí me parece que es un efecto que le da una potencia visual a la fotografía muy grande y que queda muy bien en fotografía de paisaje, en fotografía de ciudad, en cualquier momento, pero que sobre todo cuando tenemos cielos planos, cielos sin nubes, es algo que puede ser totalmente un salvavidas. Así que precisamente el vídeo de hoy lo he grabado para eso, para enseñaros cuáles son los factores que influyen en que se genere este efecto, cómo podemos controlarlo y potenciarlo, cuáles son los pros y los contras de utilizar esta técnica y también eso, que sepamos cuáles son las precauciones que debemos tener si recurrimos a ella. Pues nada, vamos ya con el vídeo, pero antes de pasar al ordenador, dejadme que os diga que hoy es muy importante que os quedéis todos hasta el final, que sé que lo hacéis la mayor parte, pero siempre hay uno que se me escapa por el medio. Y hoy es muy importante que esperéis todos hasta el final, porque es en ese momento cuando os voy a comentar algo que va a haber próximamente en ese canal, ya comentaré fechas, pero precisamente os quiero consultar y quiero daros la posibilidad de que me digáis cuáles son vuestras preferencias y qué os gustaría ver. Así que eso lo veremos al final del vídeo. Y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, suscribiros y darle a la campanita, porque os aseguro también que en ese canal próximamente vais a ver muchas cosas.
Bueno, pues ahora sí que me encuentro materialmente dentro de vuestras pantallas y con este nuevo formato en este vídeo y aprovechando esta pequeña presentación que solo tiene 8 diapositivas, pero que me va a servir como un guión para poder iros explicando esos pros, esos contras que os he comentado de esta técnica, qué precauciones debemos tener y cómo podemos potenciar este efecto. Bueno, pues os voy a ir explicando todo lo relativo a la SunStar. Lo primero, por supuesto, si queremos introducir en nuestras fotografías el sol dentro del encuadre, es que tenemos que saber por dónde va a estar el sol. De la misma forma que en fotografía nocturna tenemos que saber por dónde va a salir la luna, por dónde se va a poner, a qué hora, qué fase de la luna es. Bueno, pues con el sol lo mismo. Tenemos que saber si es un amanecer, por dónde va a salir el sol, si es un atardecer, por dónde se va a poner, a qué hora, etcétera. Para ello podemos recurrir a aplicaciones como las que tenemos en pantalla. Sin ninguna duda, la estrella aquí a nivel, yo creo que mundial, es Photopills. Es la aplicación más utilizada, yo creo. Por supuesto, también tenemos en los dispositivos móviles la que vemos en tercer lugar, Planet, que está muy bien y yo creo que tiene alguna funcionalidad muy interesante, como por ejemplo la simulación de focales cuando vamos a hacer fotografías, por ejemplo, a la luna. Y la que yo suelo utilizar cuando estoy delante del ordenador, porque me resulta más cómodo, es The Photographers Ephemeris, que es una aplicación que podemos también bajar en dispositivos móviles, pero que en página web tiene también lo que es, bueno, una aplicación web, que es esta, que la podemos cargar. Aquí tenemos The Photographers Ephemeris y si vemos abajo tiene The Web App. Podemos pinchar dentro de la aplicación web y abrir la aplicación web a través de este botón. Y se nos abre esta aplicación que en el ordenador, en su versión de página web, es totalmente gratuita. Aquí, en esta parte, buscaríamos la localización que quisiéramos visitar. Seleccionaríamos la fecha, ya tengo noviembre 5 de noviembre de 2018, hoy. Y bueno, pondríamos simplemente pinchando el pin geolocalizador donde nosotros nos queremos situar. En este caso lo he situado aquí. Y bueno, a través de esta barra podríamos desplazar, aquí vemos cómo se va desplazando la luz del atardecer, el sol. Sabéis que la luz más anaranjada oscura es por donde viene el sol se va a poner por aquí. Con respecto al pin geolocalizador, el sol lo vamos a tener poniéndose por esta parte. Con lo cual ya sé que en el 5 de noviembre de 2018, en Toledo, si estoy en esta parte de la ronda, enfrente del puente de Alcántara, voy a poder fotografiar el sol. Aquí está el Alcázar de Toledo, voy a poder ponerme aquí, voy a poder tener el Alcázar de Toledo enfrente y por aquí se va a poner el sol. Con lo cual, si por desgracia no tengo ninguna nube ese día, bueno, pues sé que al menos voy a tener un bonito Alcázar delante y el sol que, bueno, pues lo voy a poder retratar como una estrella de puntas. Algo que, si me pusiera por otro lado, pues a lo mejor, bueno, pues no podría incluir el sol dentro de mi encuadre. Así que, bueno, esto es algo obvio, pero que no todo el mundo lo conoce y que, bueno, es siempre importante que antes de ir a cualquier localización tengamos claro, bueno, pues qué nos podemos encontrar y qué recursos podríamos utilizar para, bueno, para componer nuestra fotografía. Voy a cerrar esta página y vamos a continuar con la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver ya de qué depende la forma de esta SunStar, este efecto de rayos en el sol. Y se debe al conjunto de todo lo que tenemos en pantalla, a la difracción de la luz, a la construcción del diafragma y al tipo, bueno, al tipo de construcción del diafragma, como sean las láminas que lo forman, las palas, si son más rectas o más curvadas, y el número de estas palas, que lo comentaremos después. Realmente, el efecto de la SunStar se debe a la difracción de la luz. Cuando el sol golpea las palas del diafragma, bueno, vamos a decir que se refleja en ellas, adquiere la forma de esas palas del diafragma, ese ángulo que forman las palas al unirse, y bueno, los rayos tienen esa forma. Por ello, cuanto más cerramos el diafragma, cuanto mayor es el valor, el número F, ya sabemos que el número F, cuanto mayor es, más cerrado está el diafragma, más se van metiendo lo que son las palas del diafragma hacia el centro, menos luz dejan pasar, mayor es la profundidad de campo y mayor es la difracción. Bueno, pues esto es lo que ocurre. Cuanto más cerramos el diafragma, mayor es la difracción, más golpea la luz en las palas del diafragma y mayor es el efecto de la SunStar. Y por supuesto, estos rayos tienen la forma de esas palas. Si las palas son rectas, generalmente esos rayos suelen ser más definidos, más poligonales, que si son curvadas, que bueno, que es la tendencia habitual, que son palas un poquito más curvadas, que suelen estar un poquito más optimizadas para bokeh, pero que no significa en modo alguno que no puedan generar, como ahora veremos, un buen efecto de SunStar. Así que si queremos conseguir
un buen efecto, conseguir que nuestro sol tenga una forma de estrella de puntas, tenemos que cerrar el diafragma. Generalmente, bueno, siempre, cuanto más cerremos el diafragma, esa lente va a tener una mayor definición en los rayos de esa Sun-Star. Esto no significa que todas las lentes reaccionen igual a este diafragmado. Algunos objetivos, bueno, pueden tener una reacción, pueden generar unos rayos más definidos, generar esta Sun-Star incluso desde diafragmas relativamente bajos, cosa que otros, bueno, necesitan ser cerrados casi a tope, y algunos incluso, aunque los cerremos a tope de diafragma, tampoco generan una Sun-Star demasiado aparente. Bueno, esto depende de la construcción de cada diafragma, pero bueno, que sepamos que al menos cuanto más cerremos, más vamos a poder potenciar ese efecto si es lo que nosotros buscamos. Influye también la longitud focal en cómo sea, bueno, el tamaño, vamos a decir, de esta Sun-Star. Pero aquí realmente no me voy a meter mucho porque al fin y al cabo, para mí ya es un factor que acaba no siendo excesivo, porque si nuestra composición es a 16 milímetros, aunque nos gustara más, por poner un caso, la Sun-Star que aparece a 33 milímetros, bueno, la composición es completamente diferente. Con lo cual, si nuestra composición es a 16, pues no nos queda otra que dejar la composición en 16 milímetros. Pero lo que sí que podemos actuar sobre ello es sobre el diafragma, cerrar el diafragma para potenciar ese efecto. Si queremos verlo de una forma más gráfica, dejadme que os enseñe aquí estas fotos que hice hace poco en el último viaje a Austria. Iba paseando por la calle y esto es Salzburgo, y bueno, me fijé en el sol que estaba pasando a través de una cúpula. Luego comentaré por qué es bueno esperar también a que el sol interseccione con algo. En este caso son fotos hechas únicamente para este ejemplo, no tiene nada que ver la composición, no está cuidado en modo alguno, simplemente era para hacer lo que veis ahora en pantalla. Fijaros que esta fotografía está tomada a f22 y 16 milímetros. Está tomada con el 16-35 2.8 GM de Sony. Y bueno, pues vemos que este es el efecto que genera esta lente a f22 en su posición de máximo angular. Unos rayos largos y bien definidos. Si bajamos a f16, bueno, a medida que abrimos diafragma, a medida que el número f es más bajo, entra más luz en la cámara, ya sabemos, menor es la profundidad de campo, más desenfoque ahí, vamos a decir. Y bueno, ¿qué pasa? Que también la difracción empieza a disminuir, con lo cual el efecto de la Sun-Star, a medida que abrimos el diafragma, esa Sun-Star empieza a ser menos visible, menos definida. A 16, bueno, es muy similar. A f9 ya se nota bastante menos. Y a f5.6 es casi no visible. Y si bajamos más, pues el efecto de Sun-Star desaparece completamente. Esta sería, bueno, a f2.8, como vemos, ya no hay ni siquiera rayos. Y si pasamos a 33 milímetros, bueno, a f11 haría este efecto, a f22 haría este otro efecto, ¿vale? Así que lo vemos que cuanto más cerramos el diafragma, más definidos son los rayos del sol. Vamos a volver de nuevo a lo que es la presentación y ¿qué es conveniente cuando vamos a hacer una fotografía? Por supuesto, aparte de tener el sol enfrente, debemos evitar fuentes de luz que sean demasiado potentes. Por ejemplo, no es conveniente tratar de hacerlo con el sol, bueno, despejado a mediodía, a las 12 o a las 3 de la tarde. El sol está muy alto, tiene mucha fuerza, es muy grande y tiene demasiada potencia y no va a quedar bien. Por mucho que cerremos el diafragma, no suele ser algo que quede bien. Lo ideal es buscar fuentes de luz que sean brillantes, que tengan fuerza, pero que no sean demasiado potentes ni demasiado grandes. Por eso, por ejemplo, queda muy bien cuando de noche tenemos, por ejemplo, un puente, bueno, vamos a decir, relativamente lejano, con farolas a lo largo del puente que se van perdiendo en la lejanía y va generando pequeñas estrellas de luz en esas farolas. Y en el sol, lo recomendable también es que esperemos a esos momentos en los cuales el sol tenga menos fuerza, cuando sale o cuando se va a poner, y especialmente cuando intersecciona con algo. ¿Por qué? Porque si aparte de que el sol está cerca de ponerse, tiene menos fuerza y además lo obstaculizamos parcialmente con algo, con un edificio, con una montaña, lo metemos entre las ramas de un árbol, eso va a hacer que, bueno, tenga todavía menos fuerza y el efecto quede mejor. De nuevo lo vamos a ver más visualmente si cargamos el ejemplo de antes. Fijaros como aquí en esta fotografía, bueno, aquí veis cómo he metido el sol dentro de la cúpula para este ejemplo, cómo los rayos son perfectamente visibles alrededor de esa cúpula. Sin embargo, si me desplazo un poquito a la derecha
y lo dejo el sol completamente al aire, aunque todavía, bueno, todavía le falta un poquito para que baje, pero ya estamos relativamente cerca del atardecer, a una hora o así. Bueno, fijaros cómo, aunque esté a f22, bueno, pues los rayos del sol prácticamente no son visibles con ese mismo ajuste de la cámara. Tengo que subexponer mucho más la escena para conseguir que se muestren un poquito los rayos, que incluso, bueno, de nuevo a f22 y mucho más subexpuesta la imagen, bueno, pues los rayos siguen sin ser casi visibles, y aparte tengo los edificios mucho más subexpuestos con unas sombras mucho más profundas, con lo cual me complica mucho más la fotografía, empieza a salir más fácilmente los flares por tener un contraluz directo. Así que ya sabéis, en el caso del sol, siempre esperar a que esté lo más bajo posible, que tenga la menor fuerza, y aparte obstaculizarlo parcialmente con algo. Es por lo cual, en muchas de mis fotografías vais a ver que el sol lo meto, como en esta, detrás de un árbol. Fijaros cómo al estar entre las ramas se ven prácticamente todos los rayos perfectamente. La situación del alto rango dinámico es más fácilmente controlable. Bueno, aquí lo veis en el medio de la lluvia, esta de Chicago. En esta fotografía, bueno, pues aquí también está cerca del momento del atardecer. Aquí está el sol prácticamente, bueno, oculto entre las nubes para que se vea mejor. Aquí de nuevo también prácticamente entre las nubes. Bueno, pues en general, cuanto más lo ocultemos, más visibles van a ser los rayos que van a quedar, bueno, retratados alrededor de eso con lo que está cortando el sol, ¿vale? Bueno, vamos a ir pasando a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del número de rayos. Antes os he comentado que esto influía también en cómo quedase la Sunstar. Sabemos que cuanto más cerremos, más definidos son esos rayos, pero el número de rayos que vamos a ver en la imagen depende del número de las palas del diafragma. Esto es, si el diafragma tiene un número par de palas, 6, 8 o 10, la Sunstar que veamos en la pantalla va a tener ese mismo número de rayos. Y si lo que es el diafragma tiene un número impar, por ejemplo 7 o 9, el número de rayos que vamos a ver en la pantalla va a ser el doble. Si tiene 7 veremos 14, si tiene 9 veremos 18, si tiene 11 veremos 22. Por eso es por lo que los ejemplos que os acabo de mostrar habéis visto que el sol aparece con distinto número de rayos. Si vuelvo a la página web, vais a ver cómo en esta fotografía, que se corresponde con el Zeiss 1635 2.8 GM, que es el que utilizo actualmente en la Sony, hay 22 rayos porque tiene 11 palas el diafragma. Igual que esta fotografía, que es con el 1635 2.8, vemos, bueno, muchos de los 22 rayos que generan las 11 palas de diafragma. En esta otra fotografía no se ve mucho, pero bueno, también son 22 rayos de diafragma. Aquí tenemos una fotografía que hice hace tiempo con el Tamron 1530 cuando estaba en Nikon. Esta lente tiene 9 palas de diafragma, con lo cual genera 18 rayos. Y aquí tenemos, bueno, pues el Zeiss 1635 f4, 7 palas de diafragma, genera 14 rayos. De nuevo, el Zeiss 1635 f4, que es la lente que utilizaba antes de tener el 1635 2.8, y este f4 tenía, como he dicho, 7 palas de diafragma y genera 14 rayos. Aparte, como veis, no todos estos rayos son iguales en cuanto a la definición ni en cuanto a la longitud, ¿vale? Todo esto va cambiando en función de la construcción de cada diafragma, ¿de acuerdo? Y otra lente. Aquí encontré una fotografía antigua rebuscando en mi galería. Me fijé que en Flickr tenía fotos muy antiguas todavía de cuando estaba empezando aquí en 2014, con lo cual, bueno, está bien siempre recordar cuando uno comienza las cosas que hacía. Y bueno, aquí veis una fotografía nocturna y veis 6 rayos. Esta fotografía está tomada con una Fujifilm X-T1 con una lente Sanyan 12 mm. Esta lente tiene 6 palas de diafragma, con lo cual nos muestra 6 rayos en estas farolas. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a seguir con la presentación avanzando. ¿Y cuáles son los pros y los contras de utilizar este recurso fotográfico? El principal pro es que, por supuesto, nos aporta un elemento compositivo que da una mayor fuerza y una mayor potencia visual a esta fotografía. La imagen va a tener un mayor atractivo al meter el sol dentro del encuadre, y aparte va a ser más llamativo si todavía lo capturamos en forma de esos rayos. Pero bueno, como todo tiene sus contras, y estas 4 son para mí las principales. Luego comentaré cómo hacerles frente.
es una situación de alto rango dinámico. Qué duda cabe, si metemos el sol dentro del encuadre, tenemos que saber cómo hacer frente a ese contraluz, cómo salvar esa diferencia entre las luces y las sombras. Es también una situación propicia para que aparezcan flares, esos destellos parásitos que pueden inundar parte o toda la imagen, según sea la resistencia de nuestra lente al flare. Ya sabemos que cuando vamos a comprar una lente, miramos reviews, siempre aparece un apartado en el cual se comenta cuál es la resistencia de esa lente al flare. Bueno, pues según la resistencia que tenga, así será la reacción que tenga a estos destellos parásitos que pueden producirse por el sol o por farolas en la noche. ¿Cuál es la compatibilidad con los filtros? Pues lo mismo, cuando introducimos el sol dentro del encuadre, si aparte de la propia debilidad o fortaleza que tenga la lente en la resistencia al flare, si aparte le empezamos a poner más cristales delante, mayor es la posibilidad de que se produzcan estos flares, estos destellos parásitos. Con lo cual, bueno, pues tenemos que tener cuidado, porque si queremos capturar el sol en forma de sunstar y empezamos a poner filtros para conseguir también una larga exposición, pues a lo mejor este efecto se potencia. O por ejemplo de noche, si alguien utiliza los típicos filtros ultravioleta, bueno, pues es recomendable que si hay fuertes luces en el encuadre se retiren, porque pueden potenciar más este efecto de flares. Y la difracción, ya hemos dicho que para potenciar el efecto de los rayos hay que cerrar el diafragma, porque precisamente así conseguimos entrar más en la difracción y conseguir mayor que se potencie este efecto. Pero al entrar en la difracción, también lo que estamos consiguiendo es perder detalle y nitidez en la imagen. Por ello, ¿qué podemos hacer para evitar perder calidad cuando buscamos este recurso fotográfico con la SunStar? Bueno, pues en principio, lo primero, para lo que es la diferencia de luces y sombras, pues recurrir al bracketing, hacer diferentes fotos con diferentes exposiciones, ya sea en prioridad a la apertura, que es lo que suelo utilizar yo para este caso, o en manual. Esto es que según sea la escena, pues hagamos fotos más subexpuestas y sobreexpuestas para tener toda la información de las luces y de las sombras, y luego hacer lo que es el blending en el ordenador. De esto ya hablaremos en otro tutorial más adelante, porque da para mucho. Pero bueno, yo os recomiendo que si no os queréis complicar, por ejemplo, para hacer lo que es el bracketing, podéis configurar la cámara en modo prioridad a la apertura, que no pasa nada porque se utilicen modos semiautomáticos, no pasa nada, no por utilizar siempre manual se es más profesional, y se puede utilizar prioridad a la apertura. Fijamos la apertura, el ISO lo dejamos fijo, no en automático. De esta forma, lo único que va a variar es la velocidad de obturación, y decimos cuántas fotografías queremos que haga la cámara en función de, de la diferencia en pasos en el rango dinámico que hay en la escena. 3, 5, 6, 7, las que queramos conveniente. La cámara nos va a hacer todas esas imágenes y luego las podemos fundir en un blending. Los flares, si tenemos flares, pues bueno, tenemos dos opciones: movernos ligeramente del encuadre para ver si desplazándonos un poquito a lo mejor nos libramos de ese destello, o recurrir a los tapados. Os lo voy a mostrar mejor con fotografías, que es como se entiende. Aquí tenéis, por ejemplo, una situación también en este viaje. Fijaros como en esta fotografía aquí hay algún destello, pero si me movía un poquito más para atrás, un par de pasos atrás, todo esto se inundaba con este orbe por aquí, por aquí, por aquí, y es una lente muy resistente. Es con el GM a 16 milímetros, al igual que la anterior. Fijaros, son los mismos ajustes, pero al retroceder un paso, bueno, pues el efecto de la luz era más fuerte y se generaba este destello. Con lo cual, lo primero que podéis hacer si tenéis un flare es tratar de mover ligeramente el encuadre a ver si os libráis de él. En el caso de que no sea posible, que suele ser habitual, bueno, pues podéis recurrir. Aquí tengo fotografías que hice, por ejemplo, para Fotografías sin Límites. Esta fue de hace 2 años realmente. Fijaros como aquí estoy tapando el sol antes de ponerse. ¿Por qué? Porque si no lo bloqueaba, estaba todavía muy fuerte. Yo quería el sol bañando la pasarela. Aquí lo podemos ver. Pero al tener el sol descubierto, si no lo tapaba, pues me salían todos estos flares. Esto era con el Tamron 1530. Al año siguiente, cuando volví para grabar esta foto para el vídeo de Fotografías sin Límites, en ese caso con otra lente, ya era el 16-35 f4 en la Sony, bueno, pues aquí aparentemente, bueno, yo no veía ningún, fijaros en esa fotografía, yo aquí aparentemente no veía ningún flare, pero pese a ello no me quise arriesgar y aún así hice también
un par de tapados. ¿Para qué? Para asegurarme que la zona de la pasarela estaba absolutamente libre de cualquier tipo de destello o de reflejo. Porque, bueno, muchas veces, pese a que aparentemente no sea visible, cuando levantas las sombras luego en el procesado, puede ser que no te hayas percatado y sí que haya algún flare. Así que, por si acaso, si tenéis contraluces, siempre acordaros de hacer algún tapado, por si acaso luego en el procesado os dais cuenta, y no siempre, según como caiga ese de reflejo, es fácil de clonar o de eliminar. Y bueno, ¿qué más consejos tenía por aquí? ¿Preparados? Bueno, por supuesto, muchas veces vais a necesitar el trípode. A veces, como digo, vais a tener que hacer un bracketing, y si hay poca luz, bueno, pues va a tener que ser una velocidad de exposición muy baja y vais a necesitar un trípode. También, por supuesto, si a lo mejor hacéis 6, 5 o muchas fotografías, bueno, pues puede haber variaciones en el encuadre si las hacéis a pulso. Así que lo recomendable es siempre, en ese caso, utilizar un trípode para que luego el alineado sea perfecto. Y también, por supuesto, si la velocidad de obturación es baja, que la imagen no salga trepidada. Y respecto de la difracción, bueno, pues aquí lo comento. Fotos a diafragmas más abiertos. Es decir, que hagamos, si vemos que la foto pierde mucho detalle al cerrar el diafragma, bueno, pues que hagamos luego también alguna fotografía con un diafragma más abierto, y en Photoshop, mediante máscaras, hagamos esa mezcla. Por ejemplo, en esta imagen, imaginad, aunque no lo llegué a hacer en Photoshop, pero por si acaso sí hice esas fotografías, hice una fotografía con un diafragma muy cerrado para conseguir este efecto tan marcado en el sol, pero por si acaso también hice alguna fotografía manteniendo los mismos parámetros de exposición general, pero a diafragma más abierto, para tener un nivel de detalle mejor en el resto de la escena. ¿Por qué? Porque si veía que si esto era F20 o F22, para conseguir el sol así, y perdía mucho detalle en la escena, bueno, pues podía luego cargar la otra fotografía a un diafragma inferior y recuperar el resto de la escena, ¿vale?, de esa fotografía que tiene ese diafragma inferior con un nivel de detalle mejor, ¿vale? Así que eso, acordaros siempre, aparte de los tapados, también de hacer alguna fotografía con un diafragma más bajo, por si luego queréis recuperar un poquito el nivel de detalle en alguna parte. Por ejemplo, un primer plano que queráis que tenga mucha fuerza y se marquen muy bien las texturas. No es algo que sea tampoco tan grave, pero bueno, por si acaso, si queremos la mejor calidad, bueno, es una cosa que podemos tener en cuenta. Y ya para ir terminando el vídeo, un último ejemplo que he reservado para el final, porque reúne varias de las técnicas que hemos ido comentando, y que precisamente este verano ya compartí en un directo en Facebook y en Instagram, redes en las cuales abajo os dejo mis enlaces para que podáis seguirme también por ahí. Es esta fotografía tomada en Estrasburgo. Bueno, realmente aquí he seleccionado unas cuantas, pero en cosa de 5 metros en un pequeño puente hice como 12 encuadres diferentes. Cada vez intento, dentro de una misma localización, moverme y no obcecarme siempre con el mismo encuadre, porque a veces luego vuelves a casa, te das cuenta que a lo mejor no era muy acertado y no tienes más. Así que siempre intento moverme un poquito y probar diferentes alternativas. Y bueno, lo interesante, por ejemplo, en esta fotografía que quise compartir es, lo primero, no vamos a poder utilizar una simple foto por la profundidad de campo. Aquí tengo en primer plano unas flores en primer plano, voy a llamarle margaritas, que a lo mejor no lo son, de flores no entiendo mucho, pero bueno, unas flores muy bonitas en primer plano. Estaba aproximadamente a unos 10 centímetros de las flores, con la cámara muy pegada, con lo cual, por mucho que fuera 17 milímetros, un angular extremo ya, un F20, bueno, por muy angular que sea el encuadre, por mucho que cerrara el diafragma para potenciar también la Sunstar, era imposible tener una profundidad de campo completa desde 10 centímetros escasos hasta el infinito, hasta las casas. Así que bueno, no me quedaba otra que hacer ya de partida dos enfoques. Uno para el primer plano, para las margaritas, y otro para el fondo, porque sería muy feo hacer un enfoque aquí y tener el fondo desenfocado, o enfocar al fondo y tener el primer plano desenfocado. Aparte, bueno, pues tenemos una situación de alto rango dinámico. Tengo el sol que, como he comentado antes, lo coloqué ahí detrás de las plantas, detrás de los árboles, para que se potenciara el efecto de la Sunstar, cerrado el diafragma también. Pero bueno, podía a lo mejor valerme una exposición así intermedia, pero bueno, para evitar subir mucho lo que es las sombras y demás, hice varias exposiciones.
Se puede recurrir aquí, en esta fotografía, por ejemplo, a un filtro degradado, pero bueno, yo los filtros degradados y los inversos, no, la verdad es que no los utilizo, solo utilizo filtros enteros, precisamente porque también, bueno, muchas veces es difícil dejar perfecta la transición al desplazar los degradados, y aparte, bueno, con un contraluz, como he comentado antes, el meter más filtros también es más fácil que se produzcan esos flares. Así que, ¿cómo configuré la cámara? ¿Cómo la planteé yo? Bueno, pues en prioridad a la apertura. Puse también un disparo retardado, de tal forma que pusiera la cámara que a los 2 segundos de pulsar el obturador se iniciara el bracketing de 3 exposiciones. En este caso, puse prioridad a la apertura con el diafragma fijo, el ISO fijo, para que solo variara la velocidad de obturación y que cuando pulsara el obturador a los 2 segundos me hiciera 3 fotografías. Creo que fueron -3, 0 y +3. Bueno, pues hice un enfoque al fondo, 3 fotografías a -3, 0 y +3, otro enfoque luego al primer plano a las margaritas, 3 fotografías a -3, 0 y +3. De esta forma luego ya en el ordenador lo que se hace es, lo primero, la fusión de las diferentes exposiciones, o sea, el HDR, para que nos entendamos, el HDR para el primer plano, la fusión de las exposiciones del enfoque del fondo, ese HDR de las exposiciones del fondo, y una vez que tenemos ya el archivo con el HDR del fondo, el HDR del primer plano, ya hacemos el focus stacking en Photoshop, mediante una máscara o enfoque la fusión automática que podemos hacer en Photoshop. Bueno, pues conseguimos la profundidad de campo completa desde el primer plano hasta el fondo. Y aparte, bueno, pues por si acaso, siempre por si acaso, también el tapado. Yo no veía reflejos, parásitos ni destellos en ninguna parte de la escena, pero por si acaso introduje también los dedos por la parte del sol para estar seguro de que en el resto de la imagen no tenía ningún flare, ¿vale? Esta foto del primer plano es diferente, pero bueno, para que lo entendamos. Pues nada más, con esto ya hemos terminado. Simplemente comentar que, bueno, este es un efecto de la Sunstar cuya belleza, vamos a decir, es puramente subjetiva. Algunos, por ejemplo, hace poco recuerdo leer a Albert Dross, al famoso fotógrafo, que comentaba que a él le gustaba más la Sunstar del Zeiss 16-35 f4 que el del 16-35 2.8 GM. Yo he tenido ambas lentes y, por ejemplo, bueno, pues a mí me gusta más el del 2.8, que es el de las 11 palas que os he mostrado hace un momento, que el del F4, que es el de las 7 palas. Pero como todo, estas cosas son puramente subjetivas y a cada cual le gustará más el efecto de una lente o el de otra, o a lo mejor a alguno ni siquiera le gusta la Sunstar, pero bueno, por lo general a la gente le suele gustar. Y por supuesto, yo recomiendo que siempre, antes de comprar una lente, si os gustan estos efectos en el sol, que os preocupéis de eso, de mirar cuántas palas tiene el diafragma, cómo es el diafragma. Lo suelen poner muchas reviews, por ejemplo, podéis recurrir al famoso Ken Rockwell, muy polémico, algunas de las cosas que dice a veces hay que tomarlas un poquito con pinzas, pero bueno, siempre suele incluir en sus análisis un apartado dedicado precisamente a la Sunstar, con lo cual yo cuando voy a comprar una lente lo primero que voy es a mirar cuál es el efecto que hace, el número de palas y cómo reacciona cuando diafragmamos, para ver cuál es el efecto, porque para mí sí que la verdad este tema de lo que es la Sunstar, para mí puede hacerme decidirme entre una lente y otra entre las cuales dude. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que este nuevo vídeo, en el cual hemos cambiado un poquito de lo que era el tema del procesado digital, os haya gustado. No sé ni lo que he tardado, la verdad, porque lo he hecho casi como veis, como un directo, porque precisamente lo que estaba era practicando un poquito aquí con el chroma key que tengo aquí detrás, para evitar que veáis el mare magnum que tengo en la habitación. Y lo que os comentaba al principio del vídeo, una de mis ideas para los próximos vídeos es precisamente grabar un directo, que lo haré en un fin de semana. A lo mejor a alguno no le gusta tanto en fin de semana, pero lo importante, lo primero, es que yo pueda estar, porque si yo no estoy, pues no va a haber directo. Así que mi idea es hacer algún directo en próximas fechas, en un viernes o en un sábado. Ya me diréis qué os puede interesar más, para ver si decidimos un día u otro y qué cosas os gustaría que a lo mejor habláramos. Todavía no es el momento de que nos pongamos a hacer revelados, nadie se nos asuste y se nos vaya.
ni cosas muy complicadas, pero bueno, en principio yo lo tenía pensado más hacer algo de tipo abierto, que podamos hablar sobre lo que queráis, sobre cómo hacer panorámicas, sobre equipo fotográfico, sobre cualquier tipo de cosas, casi que hacerlo como una tertulia ahí abierta a cualquier tipo de pregunta que sea de fácil desarrollo, que no implique ponerse ahí a explicar cosas muy complicadas, pero bueno, hacer una primera toma de contacto en un primer directo que estoy ahí indagando ahí con el programa OBS para ver cómo funciona. Así que dejadme en vuestros comentarios eso. ¿Qué tal os viene un viernes, un sábado? ¿Qué os gustaría que comentara? Cosillas, si lo hacemos así abierto, y cualquier sugerencia que me dejéis, bueno, pues la tendré en cuenta a la hora de configurar ese directo. Y nada más, eso, que muchas gracias de nuevo a todos por haber visto este vídeo, que espero que estéis ya suscritos al canal. Si no lo habéis hecho ya, corred a hacerlo ya, activad la campanita porque aparte de con algún mensaje en YouTube, también lo comentaré en redes sociales cuando vaya a hacer el directo, en qué fecha, a qué hora, etcétera. Pero bueno, si tenéis por supuesto la campanita activada, esta famosa de YouTube, cuando se inicie ese directo os llegará el mensaje y podréis conectaros. Así que nada, muchas gracias de nuevo por haber visto este vídeo y hasta la próxima.